Después de todo lo que hice por ti, me dejas sola en Navidad. Lo que parecía una Navidad cualquiera, terminó siendo la noche en que decidí cambiarlo todo. Me llamo Hannah Dawson, una abuela jubilada cualquiera. Tras toda una vida de trabajo duro, logré reunir una modesta pensión. Cuando mi única hija, Amy, se casó, solo podía pensar en cómo apoyarla un poco más. Al fin y al cabo, soy madre. La carne y la sangre no hacen la vista gorda. No importa lo difícil que se ponga la situación. Ver a tu propio hijo pasar apuros es un dolor que ningún padre se toma a la ligera. Desde el año en que se casaron, empecé a ayudarlos económicamente y casi nunca paré. Amy y su esposo viven en Boston, donde todo cuesta una fortuna. Alquiler, gastos de transporte, lo que sea. Sus ingresos apenas cubren lo básico, así que ayudé en lo que pude. Luego llegó el bebé, y con la llegada de Mason, llegaron la leche de fórmula, los pañales y la guardería. Los gastos eran interminables. No esperé a que me lo pidieran. Les ofrecí enviarles $5,000 al mes. No era una cantidad enorme, pero era algo, suficiente para alimentar a Mason y que su hogar funcionara un poco mejor. El tiempo pasó volando. Sin darme cuenta, Mason ya tenía edad para ir a la escuela. Esa transferencia bancaria de $5,000 se había convertido en la partida más rutinaria de mi presupuesto. Mis viejos amigos me tomaban el pelo de vez en cuando, diciendo: «Hannah, eres una madre demasiado buena, enviando dinero todos los meses de esa manera. ¿No te preocupa que Todd se esté acostumbrando demasiado a las limosnas?» Yo simplemente me río, repitiendo siempre lo mismo. ¿Para qué llevar la cuenta? Son mi familia. Mientras vivan bien, soy feliz. Algunos me llamaban desinteresada, pero nunca lo vi así. Simplemente hacía lo que creía que debía hacer una madre. Mirando hacia atrás, tal vez solo era ingenua. Tal vez, a sus ojos, me había reducido a nada más que un paseo. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina y los días se estaban volviendo más fríos. Pero mi corazón se sentía cálido. Ya lo había decidido desde el principio. Iba a pasar las fiestas en casa de Amy este año. Quería estar con ellos. Quería que fuéramos una familia. Empecé a preparar la cena navideña con 2 semanas de antelación. Elegí un suéter calentito de dinosaurio para Mason. Le iba a encantar. Para Amy, por fin le conseguí esa bufanda de cachemira que llevaba meses deseando. Cálida y elegante, igual que ella. En cuanto a Todd, bueno, le encanta el café, así que le pedí a un amigo de Oregón que me enviara granos tostados especiales. Incluso empaqué una lata de galletas caseras y una botellita de mi bourbon de siempre, hecho en mi pueblo. Para cuando cerré la maleta, las 2 grandes bolsas estaban prácticamente a reventar. Tarareé para mí mientras empacaba, imaginándolo todo. Nuestra pequeña familia reunida alrededor de la mesa, el pavo chisporroteando en el horno, Mason entrando a toda prisa en la sala, Todd bromeando conmigo, Amy ajetreada en la cocina. Solo pensarlo era suficiente para disipar el frío invernal. Esa casa adosada de 3 habitaciones había estado allí desde el año en que se casaron. En aquel entonces no tenían ni de cerca la entrada, así que gasté casi todos mis ahorros e incluso le pedí prestado algo a mi hermano Robert para ayudarlos a comprar la casa. Recuerdo el día que recibieron las llaves. Amy me abrazó con los ojos llenos de lágrimas. «Mamá, gracias. De ahora en adelante, esta también es tu casa. Ven cuando quieras. Esa habitación que da al sur siempre es tuya». Todd estaba justo a su lado. No dijo mucho, pero asintió sin parar. «Amy tiene razón, mamá. Eres bienvenida cuando quieras». Me aferré a esas palabras como a una brasa caliente, creyendo que había criado a una buena hija y que había tenido la suerte de encontrar un yerno decente. Todavía vivía en mi pequeño lugar, pero de vez en cuando las visitaba por unos días, siempre eran amables y acogedores.
Nunca imaginé que esta imagen que me había creado, esta reconfortante ilusión de cercanía entre madre e hija, pudiera romperse tan rápido. 3 días antes de mi partida, me paré frente al espejo probándome un conjunto nuevo que había comprado solo para las vacaciones. Sonó mi teléfono. Era Amy. Mamá. Su voz sonaba vacilante, nada que ver con su habitual tono desenfadado. Amy, ¿qué pasa? Me dio un vuelco el corazón. Un temor silencioso me invadió. Oh, no es nada grave, dijo con naturalidad. Solo me preguntaba, ¿ya reservaste el billete? Charló un poco, su voz flotando como si rozara la superficie de algo que no quería decir. Podía oírla, el peso de sus palabras, la pausa entre versos. Esa calidez que había sentido hacía unos momentos se atenuó, como una pequeña nube que se elevaba desde mi pecho, bloqueando la luz que había acumulado en mi corazón. Sí, todo está listo, solo esperando para salir. ¿Qué pasa? Hubo una pausa y luego dijo en voz baja, Todd quiere hablar contigo un minuto. Le paso el teléfono. Antes de que pudiera responder, la llamada ya estaba transferida. La voz de Todd sonó tan educada como siempre, quizás incluso un poco más suave de lo habitual, pero bajo ese tono tranquilo pude percibirlo, una frialdad, una distancia deliberada. Hola, Hannah. Hola, Todd. Mis dedos apretaban el teléfono con más fuerza, así que, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Esta Navidad puede que no sea el mejor momento para que vengas. Fue como un cubo de agua helada sobre mi cabeza, agudo, empapado, despiadado. Se me secó la garganta. Me tomó un momento encontrar la fuerza para responder. ¿Qué? ¿Qué? ¿Pasó algo? No, nada grave, respondió con un tono ligero como si hablara del tiempo. Es que mis padres también vienen este año. Se están haciendo mayores. Los que duermen ligeros se han vuelto un poco inquietos. Cada uno necesita su propia habitación. Y bueno, con solo 3 habitaciones, una para mi papá, otra para mi mamá y otra para Amy, Mason y yo, simplemente no hay espacio. Me zumbaban los oídos. Mi mente luchaba por recuperar el ritmo. Sus padres tienen una habitación cada uno. ¿Y yo? La madre que donó los ahorros de toda su vida para ayudar con la entrada. La mujer que ha estado transfiriendo más de $5,000 cada mes, como un reloj. Solté lo primero que se me ocurrió. Puedo dormir en el sofá. De verdad, no me importa. Son las fiestas. Estaría bien incluso con una manta en el suelo. Aún me aferraba a la esperanza. Seguro que no serían tan despiadados como para rechazar a una abuela en Navidad. Claro que no. Hubo una pausa de varios segundos. Todd no esperaba que fuera tan complaciente. Cuando volvió a hablar, la irritación apenas se disimulaba tras su tono mesurado. Hannah, no tienes por qué pasar por eso. La casa va a ser un desastre con toda la gente alrededor de la sala, llena de ruido. No sería cómodo para ti. Y Amy y yo ya estábamos bastante estresadas por el trabajo. Esperábamos relajarnos durante las vacaciones, tener un poco de tiempo, a solas. ¿Tiempo privado? Esas palabras me impactaron. Eso era lo que pagaba con mis $5,000 al mes. Compartir las áreas comunes sin espacio para quien pagaba parte de la cuenta. Siguió hablando, con la voz suave, como si me hiciera un favor. Quizás podría quedarse en casa este año o visitar a Robert. Su casa está cerca y siempre hay mucha vida por allí. Sonaba considerado por fuera, pero en el fondo era solo otra forma de decir, no vengas, solo estorbarías. Mi corazón se desplomó poco a poco. Conmoción, dolor, incredulidad. Todo me golpeó a la vez, ahogándome la respiración. Luché por calmar la voz. Todd, déjame hablar con Amy. Quiero oírlo de ella. Se oyó un crujido al otro lado. Todd le pasó el teléfono. Mamá.
La voz de Amy era apenas un susurro suave y temblorosa. Parecía que estaba llorando o que intentaba desesperadamente no llorar. «Mamá, por favor, no te preocupes». Todd no quiso decir nada malo. Es solo que sus padres no están muy bien de salud y necesitan descansar bien. Así que tal vez podrías... Sus palabras se entrecortaban, perdiéndose en un silencio que decía más que cualquier frase. Y de fondo, lo oí con claridad. Todd carraspeando. Un sonido leve pero inconfundible. Una advertencia. Nunca dijo, «No vengas». Pero no tenía por qué hacerlo. La verdad estaba al descubierto. Ni siquiera me defendió. Ni siquiera para decirme que podía quedarme en el sofá. Había elegido su bando y no el mío. Bueno, lo entiendo. Logré mantener la voz serena. Usé toda mi fuerza de voluntad para aferrarme a mi dignidad. Luego colgué. En cuanto el tono de llamada resonó en mis oídos, el silencio me envolvió como un vacío, y así, sin más, el mundo se quedó helado. Me quedé paralizado en el sofá, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Mis ojos se clavaron en las 2 maletas que había guardado en la esquina, empacadas hacía días, que permanecían en silencio junto a los regalos navideños, cuidadosamente envueltos, que había preparado para la familia. Cajas envueltas en brillantes rojos y verdes, con cintas perfectamente rizadas. Pero ahora esos alegres paquetes solo parecían burlones, como si se rieran de mí. La voz de Todd resonaba una y otra vez en mis oídos. Mis padres vienen. Cada uno necesita su propia habitación. Cada uno su propia habitación. Las palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado, y no podía evitar que los recuerdos me inundaran. Recordé cuando se casaron. Los dos vivían hacinados en un piso de alquiler destartalado, viejo, con corrientes de aire y apenas habitable. En invierno, las paredes se congelaban. En verano, el ventilador del techo resonaba como si fuera a caerse en cualquier momento. No soportaba verlos vivir así. Así que metí la pata con los ahorros para la jubilación que había acumulado durante toda mi vida. Eso seguía sin ser suficiente. Así que fui pidiendo préstamos a amigos y familiares. De alguna manera, reuní lo que necesitaban para la entrada de esa casa adosada de 3 habitaciones. Pasé días de un lado a otro con el papeleo, con un dolor de pies a cabeza, pero tenía el corazón bien puesto. Pensé que estaba ayudando a mi hija a construir su propia casa. Luego vino el embarazo. Las náuseas matutinas de Amy eran tan fuertes que no podía retener nada. Me mudé para cuidarla. Le cocinaba lo que toleraba, la acompañaba cuando no podía dormir y le masajeaba la espalda dolorida. Después de que nació Mason, comenzaron las noches sin dormir. Cada vez que lloraba toda la noche, yo era quien daba vueltas por la sala, meciéndolo en brazos para que la joven pareja pudiera descansar un poco. Y durante todos estos años, sin falta, mi teléfono vibraba a principios de mes. Un mensaje del banco. 5,000 transferidos directamente a la cuenta de Amy. Ni un centavo. Más, ni un centavo menos. Incluso cuando tenía dificultades recortando gastos en mis propias comidas, nunca fallé un mes. Lo di todo. Dinero, tiempo, energía, y nunca me quejé. Nunca pedí nada a cambio. ¿No es suficiente? ¿No es eso lo que se supone que debe hacer una madre? Y ahora lo que recibo a cambio es una despedida cuidadosamente redactada. Simplemente no hay suficientes habitaciones. Como si fuera una invitada no invitada. Como si todo lo que he dado pudiera ser desechado con una excusa educada y una puerta cerrada. Cuanto más lo pensaba, más me disgustaba. Los padres de Todd, ¿desde cuándo se volvieron tan frágiles de repente? ¿Cuándo necesitaron descansar en sus habitaciones privadas? Lo recordaba con mucha claridad. El pasado día de Acción de Gracias, estaban paseando por Florida con un grupo de turistas, comiendo comida callejera, descansando en la playa, sonriendo a la cámara foto tras foto. Sus redes sociales estaban llenas de fotos alegres y descripciones. Alegres, parecían sanos,
felices y nada necesitados de descanso. Esta excusa no solo era endeble, era insultante. Tan endeble, de hecho, que ni siquiera intentaba ser creíble. Ya no se trataba de logística. Era un mensaje claro. No eres bienvenido aquí. Y entonces, como una serpiente deslizándose silenciosamente, en mis pensamientos, una oscura revelación comenzó a tomar forma. ¿Y si nunca planearon que viniera? En cuanto lo pensé, me recorrió como una piedra arrojada al agua, una ola tras otra rompiendo mi pecho. Vergüenza, dolor, rabia, una sensación de traición que me ardía en las costillas hasta casi no poder respirar. No iba a dejarlo pasar. No iba a dejarme a un lado como una carga agotada. Despedirme con una sonrisa falsa y una verdad a medias. Necesitaba saber la verdad, toda. Apenas dormí esa noche, di vueltas en la cama hasta que el cielo empezó a palidecer. Me zumbaban los ojos en las sombras. La cabeza me latía como un tambor de guerra, pero curiosamente, mi mente nunca se había sentido tan aguda. Al amanecer cogí mi teléfono y revisé mis contactos. Me detuve en un nombre que apenas reconocí. Lily Green, la sobrina de Todd. Solo nos habíamos visto una vez durante una reunión navideña. Intercambiamos cumplidos y nos agregamos por cortesía. Apenas habíamos hablado desde entonces. Dudé. Luego abrí el hilo de mensajes y escribí con la mayor naturalidad posible. Oye, Lily, ¿sabes qué van a hacer los padres de Todd esta Navidad? Estaba pensando que si no van a casa de Todd, quizá podría invitarlos. Mi pulgar se quedó sobre el botón de enviar un momento y luego lo pulsé. Me quedé paralizada, agarrando el teléfono con las palmas empapadas de sudor. Media hora después, Lily respondió, alegremente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatar. Hola, Hannah. ¡Qué casualidad! Mis tíos ya habían planeado pasar la Navidad en casa de Todd. Están muy emocionados. Toda la familia se reúne. Incluso reservaron un viaje a Hawái después de las fiestas. Fue como si me hubieran dado un fuego artificial en la cabeza. Solo que no iluminó el cielo. Incineró la última pizca de duda que tenía. Así que eso es todo. Todo, de principio a fin, Todd me había mentido. Que no había suficientes habitaciones, que mis padres ancianos necesitaban. Descansar, pura ficción. La verdad era simple. Simplemente no me quería allí. Era una molestia, una carga, algo que controlar, ocultar, excluir. Y yo, como una tonta, me había ofrecido a dormir en el sofá. Estaba dispuesta a conformarme con el maldito suelo si eso significaba estar cerca de mi familia. Pero ni siquiera me dedicaron un rincón. Todd, ¡qué actuación! Denle un Oscar y una ovación de pie. Su interpretación fue impecable. Lástima que su guión fuera una basura. Temblaba de furia. La humillación me quemaba como un reguero de pólvora. Tuve que respirar hondo para que no me temblaran las manos, pero no iba a quedarme en silencio. Esta vez no. Volví a coger el teléfono y marqué el número de Amy. Se acabaron las suposiciones. Se acabó la espera. Necesitaba respuestas y las iba a conseguir. El teléfono sonó un buen rato antes de que Todd por fin contestara. Su tono era cortante. Ya estaba impaciente. Ni siquiera se molestó en fingir. Sí, Hannah. ¿Y ahora qué? Contuve el fuego en mi garganta y hablé, con la voz áspera y fría. Todd, dejémonos de tonterías. Dime la verdad. ¿De verdad necesitan tus padres una habitación para ellos solos por salud? ¿O se van todos a Hawái después de Navidad? Hubo un instante de silencio. Entonces su voz volvió furiosa y tensa. Ay, por Dios, Hannah. ¿Quién te haya estado contando tonterías? ¿Quién? ¿Te dijo eso? No lo negó. Simplemente entró en pánico por la fuga. Y esa fue toda la respuesta que necesité. No necesitas saber dónde lo oí, dije con voz firme como un cuchillo. Solo respóndeme. Sí o no, volvió a callarse, pero esta vez no intentó disimularlo. Y entonces se desprendió. Su voz se volvió dura y desdeñosa, impregnada de desdén.
¿Y si es verdad? La Navidad es para nuestra familia. Mis padres rara vez vienen. ¿De verdad necesitamos que estés ahí complicando las cosas? ¿De verdad, Hannah? ¿No crees que quizás eres un poco más? Esa palabra fue como una bofetada. Temblaba, con las manos apretadas, la respiración entrecortada entre la rabia y la angustia. Extra, repetí, con la voz entrecortada por la incredulidad. Todd, ayudé a criar a tu hijo. Puse el dinero para que pudieras comprar esa maldita casa. Te envío $5,000 al mes, y yo soy el extra. Hannah, no me tergiverses, espetó ahora abiertamente hostil. Amy es mi esposa. Ya tenemos nuestra propia familia. Es hora de que dejes de meterte en asuntos ajenos. Deja de meterme. Mi mente explotó. Así que eso era para él, meterme. Mi transferencia mensual de $5,000, solo el precio de la entrada que se toleraba. Y aún así, me había quedado más tiempo del debido. ¿Era este un trabajo retorcido donde les pagaba para que me dejaran aparecer? Donde tenía que ganarme mi lugar con dinero y silencio, sin jamás incomodar a la verdadera familia. De repente, lo vi todo con perfecta claridad. La furia me golpeó como un rayo. Años de orgullo reprimido, de dolor no expresado, de desvivirme por la paz. Todo estalló, como un volcán. Todd, ¿no te da ni una pizca de vergüenza? Me temblaba la voz, pero rugía con un fuego que no había sentido en años. ¿Quién pagó la entrada de esa casa en la que vives tan cómodamente cuando no tenías dinero? ¿Quién vació sus ahorros para la jubilación y mendigó solo para ayudarte? Cuando Amy estaba embarazada, enferma y agotada, ¿quién estaba allí todos los días cocinando, acompañándola a sus citas, frotándole la espalda cuando tenía náuseas? Cuando Mason era un recién nacido, llorando toda la noche, ¿quién lo cargó en círculos durante horas para que ustedes dos pudieran dormir? ¿Dices que interfiero? Si no hubiera interferido, no tendrías nada de esto. Hubo una pausa, y luego una risa baja y amarga llegó a través de la línea, cortándome como una cuchilla de hielo. Hannah, dijo con la voz cubierta de desprecio, ¿qué sentido tiene desenterrar el pasado? Nos diste el dinero porque quisiste. Nadie te torció el brazo, no lo pedimos. Si decidiste darlo, no vuelvas ahora actuando como si te debiéramos algo. Ni siquiera se inmutó. Siguió adelante, elevando la voz con aires de superioridad moral, como si él fuera el perjudicado. Y todo ese dinero que le envías a Amy cada mes es tu decisión. Si quieres ayudar a tu hija, ayúdala. Pero no actúes como si eso te comprara un lugar en nuestra mesa. Así no funciona. No intentes usar el dinero para manipularnos. Hizo otra pausa y luego asestó su último golpe como si fuera lo más razonable del mundo. Mis padres trabajaron duro toda su vida para criarme. Lo mínimo que puedo hacer es asegurarme de que estén cómodos cuando vienen de visita. A eso se le llama ser un buen hijo, Hannah. Es mi responsabilidad, voluntaria. No tengo parentesco, el deber de un hijo. Escucha eso, escucha lo ordenado y pulcro que lo ha hecho sonar. Cada sacrificio que hice, cada dólar que di, cada noche sin dormir, reducido a nada más que una decisión personal. Despojada de todo significado, borrada como pelusa en una manga. Mi apoyo, mi presencia, nunca fue invitada, nunca bienvenida. Simplemente fue soportada. Y ahora, ni siquiera eso. Él dice que es natural cuidar de sus padres, pero la mujer que ayudó a construir su vida desde cero es una carga, una molestia, deseada. La hipocresía era asombrosa, el derecho me cegaba, temblaba físicamente, no por falta de palabras, sino por el peso de la humillación. Su indiferencia me recorría la piel como 1000 hormiguitas, dejando solo dolor. Y en ese silencio paralizante, finalmente lo comprendí. No tenía sentido discutir. La gente como Todd no cambia porque les ruegues o les razones. No escuchan, no reflexionan, reciben.
Y luego te dicen que fue tu decisión dar. Nunca me había dado las gracias ni una sola vez, porque en su mente yo no le había dado nada que mereciera la gratitud. Solo había hecho lo que debía hacer. Y ahora que ya no me necesitaba, me estaba archivando como un recibo de una compra olvidada. Respiré hondo, conteniendo las lágrimas. Discutir con él no me traería paz. Si acaso, solo me despojaría aún más de la poca dignidad que me quedaba. La verdadera pregunta no era Todd. Nunca lo había sido. La pregunta era Amy, mi hija. ¿En qué creía? ¿Cuál era su postura en mí? No se siente. Todo esto. ¿Y por qué? Justo cuando más la necesitaba, ¿se quedó callada? Después de colgarle a Todd, me quedé mirando el nombre de contacto de Amy en la pantalla un buen rato. Mi dedo se quedó flotando, temblando ligeramente, y finalmente lo toqué para abrir un nuevo mensaje. Respiré hondo, intentando mantener la calma y la firmeza en mi voz, aunque por dentro estaba destrozada. No quería ser yo quien rompiera el pequeño lazo de madre-hija que aún nos quedaba. Amy, acabo de hablar con Todd. Me duele mucho. Sé que la vida no ha sido fácil para ustedes dos y nunca quise ser una carga. Pero lo que no entiendo es por qué nadie me dijo la verdad. No soy irrazonable. Solo quiero que seas honesto conmigo por una vez. Solo quiero saber qué significo. Para ti. ¿Qué soy realmente para ti? Le di a enviar. Luego esperé. La casa estaba dolorosamente silenciosa. Tan silenciosa que podía oír cada tic-tac del reloj de pared, cada respiración superficial que tomaba. El corazón me latía con fuerza en los oídos. Los minutos pasaban lentamente. La pantalla permaneció oscura. Esperé tanto que casi me convencí de que no iba a responder. Y entonces, por fin, vibró mi teléfono. Amy había respondido. Solo unas líneas, pero cortaron como una cuchilla sin filo, aserrándome el pecho lentamente, centímetro a centímetro, desprendiendo los últimos vestigios de esperanza que me quedaban. Mamá, por favor, no te enfades. Todd fue un poco brusco, lo sé, pero no pretendía hacerte daño. Solo intenta facilitarles las cosas a sus padres. No suelen venir de visita. Últimamente las cosas han estado muy difíciles. La hipoteca, las cuotas del coche, la universidad, todo se acumula. La presión es mucha. Por favor, no me lo hagas más difícil. Quédate en casa y disfruta de las vacaciones, ¿vale? Iré a visitarte después de Año Nuevo, te lo prometo. El mismo tono familiar, la misma tristeza evasiva. No negó lo sucedido, pero tampoco lo reconoció. No, mamá, lo siento. No, no te lo merecías. Solo una vaga culpa envuelta en excusas blandas. Un intento pasivo de suavizar las cosas sin tocar las verdaderas heridas. No me defendió, ni siquiera reconoció lo mucho que me habían herido. En cambio, se plantó en el medio, atrapada entre lealtades agobiadas por la presión, como si ella fuera la víctima y yo la que lo complicaba todo. Pero olvidó algo. La persona apartada, a la que le mintieron, la que se quedó de pie con el corazón lleno de amor y 2 maletas llenas de regalos, era yo, su madre, la mujer que la había sostenido en cada adversidad. Me quedé mirando la pantalla, con los dedos aferrándose lentamente al teléfono, mientras una quietud fría y pesada se instalaba en mi pecho. Fue como si algo dentro de mí finalmente se rompiera, silenciosamente, pero por completo. Ya basta. Ya no podía confiar en ella, ni siquiera podía esperar una defensa básica, una palabra de justicia, un destello de valentía. Ahora era como una muñeca de algodón, suave, débil, moviéndose con el viento. Todd habló y ella obedeció. Todd decidió y ella siguió. Ni siquiera tuvo la fuerza de voluntad para luchar por un lugar en el sofá para su madre. Lo había dado todo en ella y no recibí nada a cambio, solo vacío. Esto debe ser lo que quieren decir cuando dicen que no hay dolor mayor que la muerte de la esperanza, porque esto era todo. Apagué el teléfono sin decir palabra
y me acerqué a la ventana. Afuera, el cielo estaba bajo y gris. El viento azotaba las ramas desnudas, haciendo girar las hojas quebradizas. Cayeron una a una, aterrizando en el alféizar del porche, y de alguna manera, justo en mi corazón, frías e ingrávidas, pero pesadas al fin y al cabo. Que así sea. Esta Navidad no iría a ningún lado. Me quedaría aquí, en esta vieja casa, tranquila y vacía, sola. Y quizás eso estaba bien. En ese mismo instante, tomé una decisión. No iba a enviar la transferencia de 5,000 dólares de este mes. No por rencor ni por venganza, sino porque finalmente entendí que simplemente no tenía sentido. Les había dado todo, mi amor, mi trabajo, mi dinero, mi tiempo, y lo que recibía a cambio fueron mentiras, indiferencia y una mirada que decía que no era más que una carga. ¿Qué era exactamente lo que seguía pagando? No les escribí. No, les avisé. No dije nada. Cuando apareció la notificación habitual del banco, su transferencia mensual está programada, y no moví un dedo. Simplemente lo deseché. Sin drama, sin ira, solo un silencio profundo que resonaba en mis huesos. Una tristeza cansada y dolorosa que me llegaba hasta los huesos. ¿De verdad había llegado nuestra relación a esto? ¿Se había reducido a una sola transacción mensual? Creo que todos esos años hablando de dinero arruinaron relaciones. Ahora veo la verdad. A veces, aunque nunca se hable de dinero, la relación nunca fue real desde el principio. Y no pasa nada. Que estos 5,000 sean la prueba. Veamos qué les importa de verdad, su madre o su dinero. Día a día, la Navidad se acercaba. Los vecinos habían empezado a colgar coronas de acebo en sus puertas, con suaves luces blancas bajo los aleros. Se olía a canela y manzana asada en el aire, mezclado con el parloteo de la gente que traía pavos y botellas de vino a casa. Todo el barrio se sentía envuelto en una calidez, como una postal perfecta de las fiestas. Pero dentro de mí no había nada más que vacío, como una vieja casa de madera ahuecada y llena de viento frío. No había contactado con Amy desde la llamada con Todd, y ninguno de los dos me había contactado. Era como si toda esa conversación, las mentiras, el rechazo, hubieran quedado pulcramente ocultos bajo la alfombra, enterrados bajo el brillo de la alegría navideña. Entonces llegó el 5.º día después de lo que antes era mi fecha de traslado habitual, y sonó mi teléfono. Amy. Su nombre apareció en la pantalla como un golpe a una puerta que no estaba segura de querer abrir. Por un momento me quedé mirándolo, sintiendo una opresión sorda y pesada en el pecho, pero respondí. «Hola, mamá». Su voz era cautelosa, casi de puntillas, con una dulzura que parecía demasiado deliberada. «¿Cómo te sientes? Últimamente hace más frío. Asegúrate de abrigarte bien, ¿vale?» «Estoy bien». Mi respuesta fue tranquila, distante, sin calidez, sin enojo, simplemente plana. «Qué bien», dijo, y luego dudó, claramente dándole largas. «Bueno, hoy es Navidad. ¿Tienes planes? Quizás podría ir a tu casa y cenar juntas». Solté una risa silenciosa, pero solo mental. Ahora quería saber cómo pasaría las fiestas. ¿Dónde estaba esa energía hace semanas? «No hace falta», dije con suavidad. «Cenaré en Roberts». Una mentira inofensiva que nos ahorraba a ambos la incomodidad de la verdad. Se quedó callada un instante y luego empezó a charlar sin importancia, preguntándome si había empezado a practicar algún nuevo pasatiempo últimamente, si la pequeña cafetería de abajo seguía abierta, si el gran roble de la esquina ya había perdido todas sus hojas, dando vueltas, esperando, mordiendo el tiempo. Sabía exactamente qué era. No había venido por café ni por árboles. Estaba esperando el momento oportuno. Y entonces, como un reloj, su tono cambió. Sutil, informal, fingiendo que no pasaba nada. «Ah, por cierto, mamá, ¿olvidaste enviar el dinero de este mes?» «Sí».
Había estado esperando esa frase. Hice una pausa lo justo para que el silencio se prolongara. Entonces, como si acabara de recordarlo, respondí: «Ah, ¿te refieres a ese dinero?» «Sí», dijo rápidamente, con la voz iluminada por el alivio. Me tomé mi tiempo. Dejé que el silencio se prolongara un instante más. No lo olvidé. El silencio en su teléfono fue instantáneo, quieto y agudo. Casi pude oír cómo se le congelaba el rostro. Continué despacio y mesurado, cada palabra como un hielo. Estaba pensando que con las fiestas y todo eso, probablemente tengas muchos gastos. Y con tus suegros aquí, seguro que también te están echando una mano. Así que, en serio, probablemente no necesites mis 5,000. Lo dejé reposar y luego añadí, con voz más fría, deliberado: «Y tenías razón, ahora solo soy una forastera. Siempre metiéndome en tu pequeña familia. No se siente bien, ¿verdad? Así que he decidido no aceptar más dinero de mi parte. Se acabó». Silencio. Un silencio tan profundo que podía oírlo respirar. No necesitaba ver su rostro para saber qué aspecto tenía. Aturdida, revolviéndose. La clase de incredulidad que solo te golpea cuando una línea que suponías que siempre estaría ahí se desvanece de repente. Lo curioso del olvido es que es contagioso. Olvidaron todo lo que les di: mi ayuda, mi dinero, mi amor. Así que olvidé pagar. No por venganza. Esto no era venganza. Era que finalmente estaba aprendiendo a lidiar con ellos como me enseñaron. Tras un largo silencio, la voz de Amy finalmente se abrió paso, débil, temblorosa, cargada de dolor y culpa. «Mamá, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste detener la transferencia así?» Su voz subió de tono, hasta convertirse en un tono estridente y frenético, casi histérico. ¿Tienes idea de lo que tenemos que afrontar este mes? La hipoteca, la matrícula de Mason, todas las facturas. Nos estamos ahogando. Y ahora, de repente, nos dejas sin Blanca. ¿Cómo se supone que vamos a arreglárnoslas?» Y así, sin más, la última brasa de ternura que me quedaba por ella, vacilante y frágil, se enfrió. Recordó la hipoteca. Recordó los gastos. Recordó lo difícil que fue para ella, pero lo olvidó. Olvidó quién gastó toda una vida de ahorros para la jubilación para comprar esa casa. Olvidó quién caminó en círculos en la oscuridad con un bebé que lloraba para poder dormir. Olvidó los 5,000 DAOs que le enviaba cada mes, puntualmente, sin falta, llueva o truene. Lo recordaban todo menos a mí, y en ese momento, por fin lo vi con claridad. Algunas relaciones no terminan con una sola explosión. No se rompen con una sola discusión. Se pudren lentamente, pieza a pieza, por la negligencia, por el silencio, por la violencia silenciosa de ser rechazada una y otra vez. Yo no cambié. Me soltaron hace mucho. Antes de que pudiera responder, otra voz explotó al otro lado. Todd gritaba furioso. «Hannah, ¿qué demonios significa esto?», gritaba completamente desquiciado. «Estás usando dinero para manipularnos. ¿Es eso? Amy es mi esposa y se supone que debes ayudarla. Ahora simplemente nos cortas el contacto. ¿Qué? ¿Hacerla? Sufrir conmigo». Ahí estaba Todd, desmoronándose. El mismo hombre que hacía poco me había dicho que dejara de meterme. Ahora gritaba al teléfono porque la cuenta había dejado de llegar. Qué curioso. Esa independencia de la que presumía no duró mucho sin mi dinero. Sostuve el teléfono, con firmeza, y solté una risa suave y amarga. «¿Manipularte?», repetí con voz fría y seca. «¿Cómo exactamente te estoy manipulando? Te di ese dinero porque quería, y ahora no. ¿No es esa la libertad que siempre has deseado?». Hice una pausa para darle más efecto y añadí: «Suave como el cristal y afilado como el hielo. Además, eres un buen hijo con tus padres, ¿verdad? Ya que se quedan contigo las fiestas, seguro que estarán encantados de ayudarte con las facturas. Después de todo, sigues diciendo que esta es tu casa ahora. ¿No querrías cargar más con ella a forasteros como yo?». Silencio.
Y entonces Todd perdió la cabeza por completo. Tú, Hannah Dawson, no te atrevas a actuar como si fueras una maldita mártir. Ese anticipo que nos diste. Mis padres pagaron las renovaciones. ¿Te crees una especie de salvadora? Sus palabras eran rápidas y venenosas, una tras otra, volviéndose más feas a cada segundo. Solo querías controlarnos, y ahora nos estás interrumpiendo, así que volveremos arrastrándonos. ¿Sabes qué? No va a pasar. No necesitamos tu asqueroso dinero, ¿me oyes? Estaba gritando sin control, escupiendo furia y palabras malsonantes como balas. Si piensas lo suficiente, Todd, por favor, para. La voz de Amy, entrecortada por las lágrimas, lo interrumpió intentando calmarlo, pero fue inútil. Estaba desbocado, sumido en su rabieta, completamente ajeno al daño que estaba causando. No dije nada. No colgué, solo escuché. Escuché como si estuviera viendo la vida de un desconocido desmoronarse a través de una grieta en la pared. Sus palabras eran horribles, brutales, como cuchillos, pero, curiosamente, ya no me dolían porque no las sentía. Me había quedado paralizada, no porque no me doliera, sino porque el dolor me había drenado toda sensibilidad. Sentía como si flotara fuera de mí misma, observando desde la distancia cómo se desarrollaba una escena triste y ridícula. Un hombre adulto gritando por teléfono, una mujer llorando de fondo y una anciana. Yo, finalmente, comprendiendo que algunos finales no son fuego y furia, son silencio, claridad y una puerta que se cierra silenciosamente tras de ti. Cuanto más se enfurecía Todd, más claro se volvía todo. Su aluvión de insultos tan fuertes, tan crudos, eran como una cuchilla oxidada y sin filo, y sin embargo, de alguna manera, rompieron el último hilo al que me aferraba. El último hilo de esperanza que me quedaba por esta familia, por Amy, por la fantasía de un vínculo sagrado e inquebrantable entre madre e hija. Durante mucho tiempo, había temido la confrontación, los silencios incómodos, que decir demasiado pudiera dañar la relación, pero ahora, después de ser arrastrada de bruces por el suelo por las mismas personas por las que antes habría caminado, a través del fuego me di cuenta de algo. Una vez que la fachada se rompe, es más fácil respirar. Al menos ya no tenía que seguir actuando como una farsa, fingiendo que éramos la imagen de una familia amorosa y agradecida, que yo era la madre dulce y ellos eran los hijos leales. La voz de Todd finalmente comenzó a apagarse. Tantos gritos lo habían dejado sin aliento. El único sonido que quedaba en la línea era su respiración agitada y furiosa. Esperé un momento antes de hablar, tranquila, firme y fría como el agua. ¿Terminaste? Silencio. Como si no esperara que sonara tan silenciosa. Solté un suave suspiro. No estaba cansada, simplemente harta. Todd, me dijiste algo antes. Dijiste que tú y Amy son una familia independiente y que no debería interferir. De acuerdo, lo respeto. A partir de ahora no volveré a interferir nunca más. Hice una pausa. Déjalo caer. Ya que crees que he estado usando el dinero para controlarte, déjame decirlo simple. No habrá más dinero. No les daré ni un solo aroma. Sin malentendidos, sin condiciones. De ahora en adelante, me retiro de sus vidas por completo. No grité. No lloré. Ni siquiera titubeé. Y quizás por eso mis palabras me hirieron más, porque no las dije con ira. Provinieron de algo más frío, más fuerte, definitivo. Añadí una última cosa. Mis voces, igual que siempre. No te preocupes, no volverás a llamarme. No volveré a molestar a tu pequeña familia. Por fin, la voz de Amy se coló, presa del pánico y temblorosa. Mamá, por favor, no digas eso. Todd no lo decía en serio. Solo está molesto. No quería decir nada de eso. Solté una risa suave y triste. Cariño, no me importa lo que haya querido decir. Lo que importa es lo que dijo. Y más importante aún, escuchaste cada palabra y no lo detuviste. Se quedó paralizada.
Podía oírlo, la culpa subiendo por su garganta. Simplemente, su voz se quebró, débil y lastimera. Mamá, ha sido muy duro. Sé que es duro, Amy, dije con dulzura, pero también es duro para mí. Has estado tan ocupada compadeciéndote de ti misma, atrapada en el medio. Nunca te paras a pensar cómo es estar completamente sola en Navidad, sentada en una casa silenciosa, con 2 maletas sin abrir y sin que nadie vuelva a casa. Siempre lo entendiste. Él simplemente nunca se levantó. Ni una sola vez le dijiste, mamá, quédate, por favor. De nuevo silencio, de esos que lo dicen todo. Miré por la ventana. El cielo se había oscurecido. En la esquina, algunas casas habían encendido sus luces. Pequeños y cálidos destellos contra el crepúsculo invernal. El cristal me devolvió el reflejo de mi rostro, tranquilo, desconocido, despierto. De acuerdo, dije, finalmente en voz baja pero firme. Disfruta de tus vacaciones. No vuelvas a llamar, estoy bien. De verdad no tienes que preocuparte por mí. Y dicho esto, colgué. Apagué el teléfono y lo puse boca abajo sobre la mesa. Y por primera vez en muchísimo tiempo, sentí paz. Los días siguientes fueron tranquilos. Afuera, el mundo giraba hacia la Navidad. Los vecinos envolvieron sus porches con luces centelleantes. Las risas resonaban en la cuadra, mientras los niños recorrían las aceras nevadas en patinetas, y las puertas principales se adornaban con coronas de acebo, estrellas doradas y listones rojos brillantes. Pero mi casa permaneció en silencio. No colgué una corona, no puse luces. En cambio, garabateé 3 simples palabras en el felpudo junto a la puerta. Que caiga la nieve. Esa semana llamaron a mi puerta 2 veces. La primera fue de Jane, la anciana del otro lado del pasillo. Venía con una lata de sus galletas de especias caseras. Su habitual calidez irradiaba incluso a través de la madera que nos separaba. Charlaba sin parar por la puerta sobre su hija, que había llegado en avión desde fuera del estado, su nieto que venía con ella, y toda la familia reunida alrededor de la chimenea para cantar villancicos. Escuché, apoyada en silencio contra el marco de la puerta, oyendo sus pasos desvanecerse por el pasillo sin siquiera abrirla. No era que no quisiera verla. Simplemente no me atrevía a fingir una sonrisa para charlar un rato. Más tarde esa noche, abrí el armario y empecé a revisar cajas que no había tocado en años. Dentro estaban las cosas que había guardado, pero en las que intentaba no pensar. La invitación de boda de Amy, aún dentro del sobre, una tarjeta pintada a mano por Mason, manchada de purpurina, y un osito de peluche desgastado, con la mitad del pelo desprendido. Me agaché allí, examinándolo todo lentamente. Cuando mis dedos rozaron una foto, me quedé paralizada. Era un retrato familiar tomado hacía 6 inviernos en su sala. Mason acababa de nacer. Yo llevaba un delantal, el pelo recogido a toda prisa, las mejillas sonrojadas por el calor de la cocina. Las sostenía profundamente dormido, con la cara sonrojada de calidez y seguridad. En ese momento, pensé que eso era la felicidad, que esta cocina, este ruido, esta familia, era el futuro que había ayudado a construir. No tiré la foto, la volví a guardar en el fondo de la caja y cerré la tapa. No la descarté, solo la sellé. Pasaron los días. No recibí ninguna llamada de Amy. Sabía que esperaba que se diera primero, pero no lo hice. No porque no me importara, sino porque finalmente entendí que preocuparse no es lo mismo que rendirse. Había cargado con su mundo a cuestas durante años. Les ayudé a formar su pequeña familia solo para que me dijeran que no pertenecía a ella. Les di dinero, tiempo, dignidad, y solo vieron a alguien entrometido. Bueno, pues que vieran cómo es la vida sin la persona que les resultaba tan incómoda. Me enteré por los rumores de lo que estaba pasando. El temperamento de Todd siempre había sido volátil. Ya había pasado por 3 trabajos en los últimos años. En todos ellos, culpaba a la política de la empresa en lugar de asumir responsabilidades.
insistía en que Amy se quedara en casa. Dijo que él podía mantenerla, pero la realidad era otra. Su hipoteca se había atrasado. Habían pasado 2 meses de vencimiento. Vendieron el coche y lo cambiaron por un modelo antiguo y destartalado, con el salpicadero agrietado. Y cuando Todd dio un portazo tan fuerte que hizo temblar el edificio, los vecinos pensaron que se trataba de violencia doméstica y llamaron a la policía. Lo descubrí mientras sostenía una taza de café. El borde de la taza golpeó la encimera y se astilló. Me quedé mirándola fijamente. Luego recogí el trozo roto y lo tiré a la basura. Quizás un poco de esfuerzo sea lo que se necesita, murmuré. Esa semana empecé a reconstruir poco a poco, con práctica. Levantarme a las 6, tener la cocina ordenada, una taza de café solo con tostadas. Luego, anotaba 3 tareas sencillas para el día. Lavar la ropa, arreglar la colcha desgastada del recibidor, probar una nueva receta de galletas de mantequilla con clavo. Y respondí el correo de Julia. Me había preguntado si estaría dispuesta a dar una clase de costura en el centro comunitario una vez por semana. Me encantaría ayudar, escribí. Cuando hablamos por teléfono parecía emocionada. Significa mucho para mí, Hannah. Todos quieren aprender, pero ya nadie quiere enseñar, sonreí. Es lo que mejor sé hacer. Si le resulta útil a alguien, con gusto lo compartiré. Oh, te necesitamos, dijo. No tienes idea de cuánto. Y de alguna manera, eso me hizo sentir algo. Algo pequeño pero real. Me reconfortó esa parte de mí que creía congelada para siempre. Porque tal vez no era inútil. Tal vez me necesitaban, solo que no ellos. Esa noche saqué la bufanda que Amy había dejado en mi casa, una que le había tejido hacía 2 inviernos. Punto a punto, el hilo se había deslustrado con el tiempo, los bordes se deshilachaban y se aflojaban. Me senté en el sofá con un ganchillo en la mano, remendándolo lentamente. Y mientras mis dedos se movían, también lo hacían mis pensamientos, silenciosos, involuntariamente. ¿Estaría abrigada? Mason tendría suficiente ropa. ¿Todd seguía enfadado? No había enviado dinero en semanas, pero eso no significaba que me hubiera dejado de importar. Simplemente dejé de equiparar el cuidado con la obligación. Por fin estaba aprendiendo que el amor no tenía por qué venir a costa de autoborrarse. Ordené la habitación de invitados, puse sábanas limpias de franela en la cama, tendí la manta eléctrica. Incluso puse una cajita de galletas de fresa, sus favoritas, en la mesita de noche. No porque esperara que volviera, sino porque si un día el peso de todo aquello se volvía demasiado grande, si no tenía a dónde ir, quería que supiera que aún había luz. No por debilidad, sino por paz. No la contacté y ella no llamó. Vivimos en silencio durante casi un mes, sin llamadas perdidas, sin golpes en la puerta. Empecé a creer que era el fin, que nuestro vínculo se había agrietado demasiado como para restaurarlo, que el amor de madre e hija, una vez roto como un mueble viejo, simplemente no tenía arreglo. Pero entonces, un viernes por la noche ocurrió algo inesperado. Acababa de entrar del balcón, con los brazos cargados de ropa seca, cuando sonó el timbre, urgente. Me sequé las manos, caminé hacia la puerta y miré por la mirilla. Ella estaba allí de pie, con una bolsa de lona desgastada en una mano, una vieja chaqueta acolchada cerrada hasta la barbilla, el rostro pálido, los ojos hundidos como si hubiera estado allí mucho tiempo, armándose de valor para llamar. Nos miramos fijamente a través de la puerta un buen rato. Entonces sus labios se separaron, vacilantes, suaves. «Mamá, ¿puedo pasar?» Abrí la puerta. Estaba justo al otro lado del umbral, con más aspecto de niña perdida que de mujer adulta, con familia. Me hice a un lado. «¿No es bienvenida?» «No». «¿Te traigo algo de beber?» Entró despacio, sin quitarse el abrigo. Tenía los ojos enrojecidos y un cansancio que no había sentido antes la aferraba. «Mamá».
Su voz era un caballo, temblando por algo que no podía identificar. Ya no puedo. Creí que podía, pero no puedo. No lloró. Simplemente se quedó allí, cabizbaja, frotando nerviosamente la correa de su bolso con los dedos, como si intentara encontrar las palabras enterradas en su interior. En casa, tragó saliva. Todd perdió su trabajo. Esta vez sí, sin indemnización. Las tarjetas de crédito están al límite. La hipoteca está vencida otra vez. Y esta vez no podemos pagarla. No dije nada, ni una exclamación, ni una sorpresa. Lo esperaba mucho antes que ella. Ese día no contestaste el teléfono. Sabía que ya habías terminado conmigo. Bajó aún más la voz. Después de eso, intenté llamar de nuevo, pero no pude. No podía soportarlo. No, simplemente no sé con quién más hablar. Se aclaró la garganta como si tragara un vaso. No estoy aquí para pedir dinero. Sé que estás harta de mí. Es que no sé a dónde más ir. No sabía quién más me escucharía. No me apresuré a responder. En cambio me recosté en el sofá y metí el hilo a medio remendar en su cesta. La miró con esa quietud que solo el tiempo y el dolor pueden moldear. Luego, con dulzura, dijo: «Cariño, si tienes algo que decir, ven a sentarte. Tenemos tiempo». Dudó un momento, luego se acercó y se sentó en el borde del sofá como un acusado, esperando el veredicto. Parecía tan pequeño, tan inseguro, tan lejos de la chica que una vez sostuve en mis brazos, pero ella estaba allí y por ahora era suficiente. La casa estaba tan silenciosa. Podía oír el suave roce de su uña contra la tela del sofá. Entonces, con una voz apenas por encima de un susurro, dijo: «Mamá, me divorcié de Todd». «¿Cuándo?», pregunté. «¿La semana pasada?», dudó. Él tiró un plato y lo hizo añicos en el suelo. Dijo: «Tú y tu madre son unos inútiles». Luego, dejó caer un acuerdo de divorcio sobre la mesa. Ella respiró entrecortadamente y luego continuó: «La verdad es que empezó el día que dejaste de enviar dinero. Se puso furioso. Dijo que nos diste la espalda, que lo único que tu familia aportó a nuestro matrimonio fue la entrada. Todo lo demás, las renovaciones, lo hicieron sus padres, como si eso los convirtiera en santos». Su voz se quebró con algo agudo y amargo. «Pero recuerdo, mamá, recuerdo quién me cogía de la mano en cada visita al médico. ¿Quién estuvo ahí cuando di a luz? ¿Quién eres tú? Tú eres la que paseaba por el suelo toda la noche con Mason. Tú eres la que cocinaba, limpiaba y me cargaba cuando apenas podía mantenerme en pie». Hizo una pausa y al volver a hablar, le temblaba la voz. Sabía todo eso, solo que tenía mucho miedo de causar problemas. Pensé que si me callaba, si evitaba la pelea, tal vez el matrimonio se mantendría. Asentí. Se sonó la nariz con el puño de la manga y dijo que Todd había empezado a pasar la noche fuera. Cada día estaba más enojado. La noche que Mason tuvo fiebre, lo llamé para pedirle ayuda. ¿Sabes qué dijo? «Tu hijo, tu problema». Bajó la mirada, con los ojos hinchados de nuevo. No pude soportarlo más. De verdad que lo intenté, mamá. Lo hice. Y entonces brotaron las lágrimas. No suaves ni silenciosas, sino ásperas y crudas. Vergüenza, miedo, culpa, todo a la vez. «Mamá, lo siento», susurró. «No te defendí. No dije ni una palabra. Y ahora sé que no estabas enojada conmigo, te dolió. Ahora también soy mamá», añadió con voz ronca. «Y por fin lo entiendo». No respondí de inmediato. Me quedé sentada viéndola desmoronarse. Luego me levanté y fui a la cocina. Al volver, le di un vaso de agua. «Toma», le dije con dulzura. «Bebe un poco, respira». Lo tomó. Le temblaban las manos al rozar el vaso con los labios. No estaba enojada, le dije sentándome de nuevo. Estaba cansada, cansada de un cansancio que no sabía cómo explicar. Me miró con los ojos llenos de
arrepentimiento, y las lágrimas caían a raudales. Solías decir que mamá era tu red de consuelo, dije en voz baja. Pero con el tiempo, esa red dejó de ser un consuelo y empezó a sentirse como un cajero automático. Nadie me preguntó si estaba bien. Me preguntaron si seguía dando. Cada palabra fue silenciosa, pero deliberada, y me impactó. Te dejé entrar esta noche porque eres mi hija. Eso no cambia, nunca. Asintió con fuerza, secándose las mejillas. Pero el dolor que me causaste no es algo que desaparezca de la noche a la mañana. La miré a los ojos. Necesitaremos tiempo. Tendremos que reconstruir. Volvió a asentir, esta vez sollozando, pero con algo diferente tras las lágrimas. Una especie de comprensión, una especie de liberación. Mamá, no quiero que sigas viviendo así, cansada y sola. Ya lo solucionaré. Conseguiré un trabajo. No dependeré de ti como antes. Y entonces me abrazó. Se desplomó en mis brazos y se aferró a mí como de pequeña, cuando una pesadilla o una rodilla raspada eran lo peor del mundo. Mamá, te quiero. Estaba tan asustada que no pude contenerlo. Todo. La rodeé con mis brazos. Suavemente, le acaricié la espalda y le susurré: está bien desmoronarse a veces, pero no puedes pasarte la vida haciendo de alguien más tu muleta. ¿Entiendes? Asintió contra mi hombro tensa y silenciosa. No dije nada más. La dejé llorar. Luego, lentamente me levanté y volví a la cocina. Bajé el tarro de miel, puse la tetera en el fuego y empecé a prepararle una bebida caliente. Afuera, el viento aullaba, azotando las ramas desnudas, pero por dentro, por fin, había un destello de calidez. Una luz que no se había encendido en muchísimo tiempo. Amy se quedó en mi casa 3 días. No volvió a mudarse, solo se quedó temporalmente. Así lo expresó. Y no discutí, no trajo mucho. Solo una pequeña bolsa cruzada apenas empacada. Ni siquiera una muda completa. Preparé un pijama limpio y encontré una bufanda vieja que le había tejido hacía años, la que le encantaba de niña. Luego la descartó. Dijo que el color era feo y la guardó en un cajón. Nunca la tiré. La primera noche no dijo mucho. Comió en silencio, con la mirada fija en el plato. Ni siquiera mencionó a Mason. Después de cenar, preparé una tetera y le añadí una cucharada extra de miel. Se sentó acurrucada en la esquina del sofá, abrazando la taza como si fuera lo único que la mantenía erguida. «Mamá», murmuró, «gracias por dejarme volver». La vi más delgada de lo que recordaba. Con ojeras, asentí. «Soy tu madre, no tu casera», dije. «Cariño, no tienes que andar de puntillas conmigo». Sus ojos se pusieron verdes de nuevo y agachó la cabeza, tomando un sorbo de té para ocultar las lágrimas. No dije nada más, no por enfado, sino porque sabía que en cuanto me ablandara demasiado rápido, podría volver a ser la persona que solo sabía inclinarse, y ya no era esa mujer, la madre que se partía en dos solo para mantener a su hija en pie. Ahora tenía mi propia vida. Después de todo, había empezado a ser voluntaria en el centro comunitario. Una vez a la semana, ayudaba a Julia a dar una clase de costura. Un grupo de jóvenes entusiastas se reunía a mi alrededor, preguntándome sobre técnicas de costura y cómo darle nueva vida a las telas desgastadas. La forma en que me miraban con curiosidad y respeto era como la luz del sol calentándome la espalda después de un invierno largo y crudo. Me recordaba que no tenía que darlo todo para demostrar mi valía. No tenía que ser el salvador de nadie para ser valioso. Amy pasaba sus días buscando trabajo y regresaba por las noches callada y agotada. Ya no me daba la lata por dinero como antes. Ya no revolvía mi despensa diciendo: «¿Por qué nunca comes nada rico, mamá?». Ahora me preguntaba cosas como: «Mamá, ¿te sientes bien? ¿Descansas lo suficiente?». Y oír eso significó más para mí de lo que esperaba. Una noche llegó tarde a casa. Ni siquiera se quitó los zapatos.
Simplemente se sentó junto a la puerta y dejó escapar un largo suspiro. ¿Qué tal?, le pregunté. Ella negó con la cabeza. Envié 7 u 8 currículums. 2 sitios me respondieron con entrevistas programadas, pero ambos dijeron que hay mucha competencia. Tengo que esperar. Dudó un momento y luego añadió en voz baja. Nunca antes había buscado trabajo por mi cuenta. Siempre eras tú, Todd. La verdad es que no sé hacer nada. No intenté tranquilizarla. Ya era hora. Le dije. Todavía eres joven. Está bien empezar de cero. Asintió lentamente. Intenté solicitar trabajo en una tienda de conveniencia. El gerente me preguntó si tenía experiencia como cajera y ni siquiera supe cómo responder. Siempre pensé que era una buena esposa, una buena madre, pero sin Todd ni tú, ni siquiera podía entender la caja registradora. Se rió con amargura, pero se le atragantó. Mamá, sé que menospreciabas mi forma de vivir. Yo tampoco quiero volver a eso. Le di un vaso de agua. Me basta con que lo sepas. Tomó un sorbo, pero levantó la vista nerviosamente. ¿No quieres que me quede? Sostuve su mirada. No es que no te quiera aquí, dije con calma. Pero hay que dejarlo claro. Este no es un lugar para esconderse del mundo. Y no estoy aquí para cargar con tu vida otra vez. Bajó la mirada. Lo entiendo. No te voy a ayudar mucho esta vez, pero tampoco te voy a rechazar. Puedes quedarte aquí un rato, lo suficiente para recuperar el aliento y decidir qué hacer. Pero las decisiones ahora son tuyas. Se mordió el labio. ¿Y Mason? ¿Está con Todd?, pregunté. Asintió bajando la voz. La madre de Todd se ofreció a cuidarlo unos días, pero no confío en ella. No respondí de inmediato. La verdad era que sabía que no tardaría mucho en volver aquí. Todd apenas podía controlarse, y mucho menos a un niño de 6 años. Concéntrate en ponerte en pie, le dije con calma. No eres el único responsable de ese niño, pero necesitas ser alguien en quien pueda confiar, alguien que se mantenga firme. Se quedó sentado un buen rato, en silencio, absorbiendo todo. Entonces ella asintió, apenas audible. Bueno, ahora lo entendía. No solo el arrepentimiento, sino el cambio. Un cambio que no podía venir con súplicas ni promesas. Un cambio que debía ganarse paso a paso. Y esta vez no iba a entrar corriendo con un paraguas y ponérselo. Me quedaría cerca, pero esperaría a ver si aprendía a aguantar la lluvia. El miércoles por la mañana, antes de que saliera el sol, sonó el timbre. Me estaba poniendo el delantal cuando abrí la puerta, y allí estaba Todd, con cara de irritación. Mason se desplomó en sus brazos. «Tiene fiebre», dijo secamente. «Vaya, ustedes dos a ver qué pasa». Antes de que pudiera reaccionar, me puso al niño en brazos y se dio la vuelta para irse. Mason, bajé la vista. Tenía la cara enrojecida de un rosa intenso, la naricita enrojecida y en carne viva, y la fina chaqueta apenas se le pegaba al cuerpo. 2 líneas de moco congelado se formaban bajo sus fosas nasales. Lo llevé adentro y llamé a Amy. En cuanto lo vio, todo su cuerpo se dobló. «¡Rápido!», gritó abalanzándose. Lo arrancó de mis brazos frenéticamente, quitándole la ropa con manos temblorosas. «¿Qué pasó? ¿Qué te pasó?», sollozó, secándole la cara con la voz quebrada. «¿Cómo pudo tu papá? ¿Cómo pudo? Ni siquiera pudo terminar». Sus palabras se deshicieron en lágrimas. No intenté consolarla. Simplemente fui a la cocina, herví agua, encontré los parches para la fiebre y saqué las medicinas infantiles que siempre tenía a mano por si acaso. Mason yacía inerte en sus brazos, con los ojos apenas abiertos. «Mamá», gimió. «Tengo tanto frío». Amy lloró en silencio, meciéndolo. «Estoy aquí, cariño, estoy aquí. No tengas miedo. Mamá está aquí». Una vez que tomó su medicina, una vez que lo arroparon y durmió bajo 2 mantas, la casa volvió a quedar en silencio.
Amy se sentó en el sofá, con lágrimas aún frescas en las mejillas, mirando al vacío como alguien que hubiera envejecido una década de la noche a la mañana. ¿Cuál es tu plan?, pregunté. Guardó silencio un buen rato. Solo quiero encontrar algo estable, susurró. No puedo pensar en nada importante ahora mismo. Solo quiero cuidar de Mason. Va a ser difícil, dije, observándola atentamente. Trabajarás de día y lo cuidarás de noche. Nadie va a llevar esa carga por ti. ¿Estás lista para eso? Ella asintió, pero esta vez había algo diferente en de sus ojos. Ni pánico ni desesperación, sino responsabilidad. Puedes quedarte aquí un rato más, dije. Pero Mason, él es tu trabajo. Te ayudaré un poco durante el día, pero eso no significa que sea tu niñera a tiempo completo. Ahora tengo mi propia vida. Dudó un momento y volvió a asentir. Ya no te trataré como a mi niñera. Parecía casi una broma, pero sabía que lo decía en serio. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. Había pasado años dependiendo de que alguien la ayudara. Aprender a valerse por sí misma requeriría más que buenas intenciones. Esa tarde llegó a casa de una entrevista de trabajo y se desplomó en una silla sin decir palabra. Estaba preparando la cena cuando la oí en la sala, hablando por teléfono, subiendo la voz. No pretendo incumplir. Simplemente no tuve fondos esta semana. No puedes congelar mi cuenta así. Necesito dinero para las medicinas de mis hijos. Hola. Se cortó la llamada. Se agachó junto al sofá, se abrazó la cabeza y se quedó así un buen rato. No dije nada. No porque no me importara, sino porque esta era su realidad ahora. Era suya. Debía afrontarla. Debía arreglarla. No podía seguir rescatándola. No dejaría que me hundiera mientras intentaba mantenerse a flote. En la cena, apenas habló. No, la presioné. Después de recoger la mesa, se quedó a mi lado secando los platos, callada, pensativa. De repente me preguntó, «Mamá, ¿siempre fui así de egoísta?» Hizo una pausa y añadió, «¿Querías cortar lazos conmigo durante mucho tiempo?» La miré. No es que quisiera poner un límite, dije. Es que tenía que hacerlo. Se quedó paralizada, con el plato en la mano. El amor no es un sueldo al que tengas derecho. No es automático. Es algo que nos damos mutuamente a través del respeto, de los límites. No se trata solo de necesitar algo y esperar que la otra persona lo dé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De nuevo, me sequé las manos y me acerqué. Amy, esta es tu segunda oportunidad. Cometerás errores. Caerás. Pero no puedes seguir esperando que otros lo arreglen. Un día, cuando por fin te mantengas en pie, mirarás atrás y agradecerás que no te haya malcriado. Agradecerás que por fin haya dejado de pillarte cada vez. Se mordió el labio y asintió. «Mamá, gracias por seguir acogiéndome». Le dediqué una leve sonrisa. «No te acogí. Apenas te estoy conociendo de nuevo». Se rió entre lágrimas, y yo no pude evitar sonreír también. Y en ese momento lo sentí. El espacio entre nosotros, antes lleno de resentimiento, silencio y dolor, había cambiado. No se había borrado, sino que se había suavizado. No íbamos a volver a ser lo que éramos. Estábamos comenzando algo nuevo, una relación que ya no se basaba en el desequilibrio, sino en el crecimiento y el respeto mutuos. Le puse un tazón de sopa caliente delante y le dije, «Come. Tienes otra entrevista mañana. No se puede negociar con el estómago vacío». Se secó la cara, sin dejar de sonreír. «Oye, mamá, lo haré». Y esta vez le creí. La mañana en que la fiebre de Mason por fin bajó, la luz del sol se coló por las cortinas y le iluminó las mejillas. Abrió los ojos, parpadeó y sonrió. «Buenos días, abuela», susurró, con la voz aún áspera, pero con los ojos claros y brillantes como si nada hubiera pasado. Extendí la
mano y le toqué la frente. El calor había desaparecido. Solo quedaba una suave y delicada calidez. Por fin, paz. En la cocina, Amy estaba haciendo. Sus movimientos aún eran un poco torpes, pero mejores que días atrás. Revolvía la olla con una mano, el teléfono en la otra, leyendo las instrucciones en voz alta y en silencio. Remojar el arroz durante 30 minutos. No añadir la sal demasiado pronto. Tomé mi té a sorbos desde la sala y la escuché murmurar. No la interrumpí, no la corregí, porque el verdadero cambio no se logra con disculpas entre lágrimas. Se logra con mañanas como esta. Viví una tras otra cuando nadie me veía. Poco después de que Mason se recuperara, Amy consiguió trabajo, recepcionista en una tienda de muebles usados. Nada glamurosa ni bien pagada, pero seria. Su jefa era una mujer de unos 50 años, decidida y tranquila, pero justa. Me recuerda a ti. Amy me lo contó esa noche. No habla mucho, pero hace las cosas bien. Asentí. Durante la cena, levantó la vista de repente. «Mamá», dijo, «¿puedo quedarme aquí un rato más?» Sonreí. «Si quieres quedarte, me alegra tenerte». Parpadeó, sorprendida por lo fácil que fue. Luego asintió, con los ojos brillando de un discreto alivio. No hablamos mucho después de eso, pero esa comida, tranquila y sencilla, se sintió más como una reunión que cualquier cena navideña que hubiéramos tenido. Los días siguientes fluyeron como el agua. Seguí dando clases en el centro comunitario. Leía, cocinaba, cuidaba el jardín de mi balcón. A veces llevaba a Mason a la biblioteca local. Últimamente le gustaban los rompecabezas y el dibujo. Cada vez que terminaba un dibujo, venía corriendo, sin aliento y de orgullo. «Abuela, mira, te dibujé». Pegaba sus dibujitos temblorosos en la nevera. Me hacían reír siempre. Amy dejó de pedir perdón tan a menudo. En cambio empezó a decir «gracias». Y quizá así es como debería sonar la familia. No un ciclo de culpa y perdón, sino cuidado mutuo, presencia mutua. Dos adultos intentando vivir una vida decente, uno al lado del otro. Una tarde recibí una llamada de una vieja amiga. Me preguntó si estaba pensando en volver a mi ciudad natal. Dijo que los vecinos estaban organizando una reunión y querían verme. Hice una pausa y luego decliné amablemente. No quería volver al lugar donde todos solo me conocían como esa buena madre, porque ya no soy una mujer que se defina por ser la madre de nadie. Esa noche estaba en el balcón trasplantando algunas plantas. Tenía los dedos cubiertos de tierra, con tierra bajo las uñas. El viento me tiraba del cuello y me ajusté aún más el cardigan. Cuando levanté la vista, Amy estaba de pie en mi senteje, la puerta de la cocina, observándome. «Mamá», dijo en voz baja, «si alguna vez quieres viajar o ir a algún sitio, puedo ir contigo». La miré y sonreí. «Si quiero ir a algún sitio», dije, «iré sola». Ella asintió, no insistió. No, discutí. Él lo entendió, lo aceptó. No porque la quisiera menos, sino porque por fin entendí lo que significa el amor de verdad. Amar a alguien no significa entregarse. Significa poder decir, yo también quiero una vida propia. 2 meses después, me dijo que se mudaba. No, intenté impedírselo, solo pregunté, ¿estás segura esta vez? ¿De verdad lo has pensado bien? Ella asintió. Mamá, dijo, ¿recuerdas la casa donde vivíamos Todd y yo? Le dediqué una leve sonrisa. Por supuesto. Cedí mi parte. Deja que Todd cargue con la hipoteca él solo. Si quiere quedarse, déjalo. Es para mí. Alquilé un pequeño apartamento cerca de la escuela de Mason. Viviremos allí de ahora en adelante y siempre serás bienvenido a visitarnos. Asentí. No pregunté detalles. Sí, pagué por esa casa, pero eso ya es cosa del pasado.
Desenterrarla solo reabriría heridas que por fin habían empezado a cerrarse. A veces la verdadera clave no es cobrar lo que te deben, viendo la deuda como lo que es, viendo al deudor como lo que es, y alejándome para siempre. Los acompañé a ella y a Mason hasta la puerta. Los vi desaparecer por la esquina. Los saludé con la mano, y en ese momento no hubo lágrimas ni tristeza. Simplemente cerré la puerta, volví a la cocina y me preparé una tetera. La sala volvió a la quietud, no vacía, solo silenciosa, porque esta vez el silencio no era soledad, era el espacio que finalmente había reclamado para mí. Al mirar atrás, lo veo con claridad. Todo este viaje nunca se trató de una liberación con una salida dramática. Se trató de desatar con suavidad cada nudo apretado que la vida me había enredado. Sin desgarrarme, sin enfurecerme, solo soltarme, soltar el control, soltar la culpa, soltar el impulso automático de complacer, de rescatar, de ceder mis límites en nombre de ser una buena madre. No quiero un amor que lleve la cuenta, y no voy a pasar lo que me queda de vida intercambiando paz por obligación. Sé que volverá a enfrentar dificultades, y sí, puede que algún día vuelva necesitando ayuda. Si puedo ayudarla, lo haré. Y si no, diré que no con claridad, sin culpa, porque ahora por fin lo entiendo. No soy una ATIM, ni una niñera viviente, ni la segunda oportunidad que alguien necesita. Soy yo, una mujer que se vale por sí misma. Y en esta vida que me queda, la primera persona que elijo amar es